Asturias. Yo no sé, vamos, lo que pensaréis cuando viene algún extranjero y dice, ah, sí, español, flamenco, toros, paella, sol, playa. Bueno, pues a mí me gracia que me hace a mí, pero no me gustan los toros, no tengo gracia bailando sevillanas, es más, no me gusta flamenco, sí, por las sevillanas no me gusta nada, y en vez de gaita tenemos la dulzaina, que bueno, tiene un sonido parecido, incluso dicen que le llama familia, pero la riqueza que tenemos dentro de España y la pluralidad cultural, gastronómica, etcétera, etcétera, pues hace que sea complicado adoptar unas mismas señas de identidad para todos los españoles, pero como eso es lo más vendible, pues parece que es lo que triunfa y exportamos, porque siempre hay que, lo que hablábamos con el ejemplo de Próspero, tiene que ser fácil de identificar para el resto de las personas. Bueno, centrándonos en eventos culturales. Comentaba también Próspero al principio, bueno, pues la importancia que tienen estos eventos para la promoción de las ciudades, el retorno económico gracias al turismo, en fin, pero estamos con actualmente nos encontramos pues, con esa competitividad que hace que tengamos que diferenciarnos. Estamos en Avilés, donde se está celebrando el primer festival Beltaine, que antes, o no sé si en paralelo, es con el Festival Intercéltico, ¿cómo es? Intercéltico. Bueno, no me voy a meter en más polémicas, pero compite en fechas con el Festival Internacional de Benicàssim, con la programación del Festival de Almagro. Nos encontramos con música folclórica o regional, pop rock, teatro clásico, el Festival de Jazz de San Sebastián, que si no lo sabéis empezó hace 43 años y fue pues, una solución para prolongar la estancia de los veraneantes, y fue iniciativa de dos comerciantes que dijeron, ¿qué podemos hacer para retener todavía más a los veraneantes? Pues vamos a inventarnos un festival de jazz. Bueno, además, últimamente en el jazz cabe todo. Y os encontráis a Paco de Lucía en un festival de jazz, incluso pues, a la batería de los Rolling Stones, cuando no cancelan giras, también en estos festivales. Festival de cine, perdón, me he confundido, es el de cine, el que lo prolongaron, porque es en septiembre, no en julio. E incluso pues, también en Segovia tenemos un festival que lleva también 34 años funcionando. Festival, antes era internacional, pero bueno, por sistemas del registro de marcas y patentes ya estaba registrado y se quedó con Festival de Segovia. Es decir, abrimos el periódico y tenemos una pluralidad de eventos culturales de todo tipo a los que poder dirigirnos. Y eso hace pues, o es la respuesta de las ciudades, de los territorios, para competir por ese turismo, por esa atracción de recursos económicos que le permitan sobrevivir, y es que además luego ese tipo de eventos contribuyen a la imagen de ciudad.